Muy bien, estamos grabando. Qué bueno que llegaron Beto y Beca. Hola. Bien, hola, hola. Qué bueno que están aquí. Justo estamos empezando. Así que vámonos. Bueno, esos son los generales, ya no necesitamos comentarlos. Estamos trabajando sobre la preparación. En esta sesión vamos a continuar construyendo todo lo que vamos armando mentalmente para hacer el trabajo de alquimia. Esta sesión a mí me parece puede ser, si no interesante, al menos sí muy importante, porque empieza a terminar piezas del rompecabezas. Si estuviéramos construyendo un castillo, podríamos pensar que es ya terminar como la primera torre, ya completa, con su entrada, con su escalera, con sus partes superiores. Entonces, el castillo completo lo iremos armando más adelante. De hecho, no en estas sesiones vamos a terminar el castillo completo porque es una creación muy personal y además es dinámica. Es decir, todo el tiempo estamos nosotros mismos cambiándola. A diferencia de haberlo hecho de manera física, el hacerlo mental nos permite volver a iniciar si algo no nos gustó. Entonces vamos a continuar construyendo estos símbolos de espacios y de utensilios que nos permitan eh, encontrar un lugar adentro de nosotros para hacer el trabajo. Es importante la noción de que todo el tiempo son mentales porque nos vamos a limitar si nosotros colocamos un elemento externo. Por ejemplo, si habláramos de poner un altar en casa y escoger una esquinita y allí poner una vela y una copa y cosas así, de pronto, al menos mi percepción personal, es que nos une a un lugar físico. Y entonces a lo mejor nos vamos de viaje o estamos en otro lugar y tenemos que referirnos a ese lugar físico. En lugar de ir a ese lugar físico, a mí me gusta más pensar en que toda esta construcción es interna. Y entonces, con el simple hecho de concentrarnos, todavía ni siquiera es indispensable cerrar los ojos, simplemente con el pensar en ese espacio podemos viajar a ese lugar y hacer el trabajo que corresponde. Bien, la sesión anterior terminamos de trabajar acerca de los espacios y los artefactos, es decir, las cosas que usamos para trabajar, como si fuera equipar nuestro laboratorio. Hablamos de cada una de esas partes, algunas vamos a retomar, algunas simplemente vamos a hacer ya referencia a ellas para usarlas. Mientras vamos construyendo más, vamos a ir haciendo también aclaraciones en algunos puntos en donde sea necesario, pero para terminar los espacios y los artefactos que ya los vimos completos, te pido ahorita hagas pues sí, un esfuerzo de concentración, de visualizar, aunque tengas los ojos abiertos y estés viendo la pantalla y estás escuchándome, de visualizar el espacio que es tu laboratorio, de visualizar su altura, el color, tal vez sentir la temperatura, si hay humedad o no hay humedad, si sientes el aire frío o sientes que hay una corriente de viento, la mesa, su tamaño, su peso, el color, el material. El crisol es un elemento interesante porque es pequeño, puede ser pequeño, del tamaño a lo mejor de tu mano, pero es determinante para darle un espacio a la seguridad, para darle un foco como al salvavidas de las tormentas o en las tormentas. Y finalmente al latanor, que visualices en dónde lo colocaste, a la mitad, a una orilla, en una esquina, cómo es y cómo está construido. Y no nada más es como verlo y saber que está allí, sino como estar consciente de su interior, como cuando, no sé, voy a hacer un ejemplo burdo, como cuando te compras una torta y aunque la ves por fuera, sabes que lleva adentro porque de eso la pediste, y si la pediste con cebolla o con aguacate, sabes que lo tiene allá adentro, aunque no lo ves. Así vamos a visualizar nuestros artefactos.
no nada más por fuera, sino sabiendo de qué están construidos y cómo funcionan. Y con esos elementos, entonces, quiero contarte un poco cómo es el trabajo análogo del alquimista. Eh, Más vamos a utilizar primero el cómo se describe el trabajo o cómo se describía el trabajo en Egipto, en Alejandría, y luego en la Edad Media con los castillos y los templarios y los magos, Merlín, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, en la descripción concreta sería buscar lo burdo, oscuro y pobre para depurarlo, transformarlo y transmutarlo en un proceso de aceptación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, te cuento cómo lo hacían los antiguos o cómo cuenta la literatura que se hacía. Tomaban el alquimista, que se asumía como alquimista, que quería aprender de la alquimia, tomaba un elemento de su entorno, ya sea que tuviera los recursos para meterse a una cueva y obtener piedras, o tener una mina y obtener plomo, o tener a lo mejor los contactos sociales para obtener monedas de cobre y de latón, y se enfocaba en algo, se buscaba algo sobre qué trabajar. Quizá una herradura de un caballo, o quizá una jarra de té que fuera, obviamente en ese entonces, de metal, y decir, esto es lo que quiero trabajar, esto es lo que quiero transformar. Y entonces se hacía de otras sustancias. En general hemos hablado del azufre, la sal y el mercurio, pero no nada más conseguía estos elementos, sino conseguía otros muchos elementos, otros variados elementos, otras sustancias diferentes. Imagina un laboratorio de un químico primigenio, ¿no? Entonces, a través de conseguir libros o de estudiar con un maestro o de comentarlo en las cámaras secretas con otros estudiantes de alquimia, determinaba qué es lo que iba a hacer con cada uno de estos elementos. Y al platicarlo, decidía él si quería, por ejemplo, eh, apachurrar o comprimir la tetera o la cafetera y convertirla en una bolita de metal, o meter la piedra completa con metales incrustados, o tomar las monedas y directamente en el crisol colocarlas con sal y con mercurio, diferentes combinaciones o tareas. Hace esto en el crisol, o hace esto en una caja, o hace esto en donde corresponda, según los materiales, enciende su horno, lo levanta a la temperatura que lo necesite y lo mete al horno. Y entonces algunos trabajos consistían en meter al horno 15 minutos, media hora, algo, y sacarlo todavía caliente. Otros trabajos podrían ser muy distintos, meterlo al horno durante 3 meses o 4 meses continuos. Imagínate el trabajo de meter algo a un horno y mantener el horno a la misma temperatura durante 4 meses. Irte a trabajar, irte a hacer tus compras y regresar a mantener el horno como debería estar con la puerta cerrada y con un espacio, con algo quemándose allá adentro, que solamente puedes pensar lo que le está sucediendo, pero no lo ves. Y después, ya sea de un trabajo corto o un trabajo largo, de un trabajo con mucha temperatura o con poca temperatura, de un trabajo con mucho material adentro del horno, o tal vez adentro de un crisol pequeño, una piedrita de algo que te costó mucho trabajo conseguir. Piensa en todas las variantes. Entonces, después de ese proceso, sacar esto que se quemó, revisarlo, a veces dejarlo enfriar, a veces trabajarlo en caliente, y ver de lo que resultó del trabajo, con qué te quedas y qué desechas. Y entonces a lo mejor pensemos en las monedas. Metimos las monedas, las calentamos, se fundieron, hicieron se convirtieron en un líquido, el metal fundido, brillante y peligroso,
lo sacaste y antes de que se enfriara en el crisol, lo vaciaste en otro lugar y al vaciarlo se le hizo como costrita, se llama escoria, se hace como carbón. Y entonces tú sabes a través del estudio que tienes que recoger ese carbón lo más que puedas, dejar el metal lo más limpio posible y regresarlo al horno. O a lo mejor metiste algo que se quemó muy rápido. Tal vez metiste madera, o metiste flores, o metiste tela, o tal vez metiste las uñas que te cortaste y tenías que meterlas allí junto con azufre o a lo mejor ponerle aceite, no sé. Lo metiste allí media hora, lo sacaste y lo que obtuviste fue una pasta que tiene diferentes colores y tú a través del estudio dices, ah, bueno, esta parte de la pasta que salió la voy a desechar. A lo mejor como que su pura aceite, ¿no? Como que la grasa, como si hubieras hecho chicharrón y sale la carnita, pero aparte escurre grasa. Y tú decides, según el trabajo que estás haciendo, si te quedas con el chicharrón o te quedas con la grasa. Si te quedas con la grasa, desechas el chicharrón y metes la grasa de nuevo a trabajar. Si te quedas con la carne, desechas la grasa y metes la carne otra vez a trabajar. Bien, ese proceso se repite y se repite y se repite y se repite tantas veces como sea necesario para que algo suceda y de pronto las cosas cambien. Quizá metiste cobre y junto con el cobre empezaste a meter otros metales, otras cosas, otros polvos y un día el cobre ya se puso gris y dices, ok, ya se convirtió en un metal diferente, le pones otras cosas más, lo metes, lo sacas, lo metes, lo sacas y después un día obtienes latón. Y el latón es distinto del cobre por el color, es más amarillo, menos rojo, es menos conductor de la electricidad, pero es más fuerte y es más pesado y ya tienes latón, ya obtuviste una transformación. Ahorita todavía a nivel muy químico es una aleación de metales. Bien, entonces de ese latón a lo mejor ya no lo trabajas como cobre, sino empiezas a trabajarlo como latón y ya no lo combinas con lo que combinaste el cobre, sino con otras cosas. Y tal vez lo habías metido un mes, ahora lo tienes que meter 15 minutos todos los días durante 3 años. Imagínate cualquier variante del trabajo. Un día, después de años de estar haciendo estos procesos, obteniendo subproductos y otro subproducto y juntando dos, y después de 3 años sacas de un cajón el metal que hiciste hace 3 años para combinarlo con lo que acabas de obtener, un día obtienes un metal plateado, que al hacerle pruebas te das cuenta que es plata. Y obtuviste plata. Y la plata que obtuviste salió de donde no había plata. Nunca metiste plata allí. Nunca metiste nada de plata, ningún óxido, ningún derivado. Y obtuviste plata. Y entonces tú decides qué hacer. Si vendes esa plata y obtienes dinero para conseguir más elementos para poder seguir trabajando, o esa plata la vuelves a meter a trabajar con nuevos elementos para que después de años obtengas oro. Y cuando tengas el oro, vas a volverte a hacer la pregunta, ¿lo voy a usar para comprar más elementos o lo voy a usar para seguirlo quemando y obtener algo totalmente distinto? Ese es el trabajo del alquimista. Así es como vivían los alquimistas, haciendo eso todos los días, la mayor parte de su tiempo. Era el foco atencional central de su existencia. Llegar del trabajo, meterse a su horno, hacer lo que tienen que hacer y esperar. ¿Y cómo sabían lo que tenían que hacer? Bueno, tenían que estudiar. Había que estudiar muchísimo. Todos los alquimistas tenían que saber leer para poder leer lo que otro les dijera, o tenían que participar en grupos, tenían que inscribirse, por decirlo así, lo diríamos ahora, en una escuela que les enseñara a hacerlo. Tenían que ser miembros de una hermandad o de una orden o de una secta o de una religión para aprender a hacerlo y subir de grados y pasar por exámenes y pasar por pruebas para obtener la información. Hoy sabemos que podríamos hacer la alquimia con los metales, pero no sería tan claro el trabajo como lo podemos hacer la alquimia con nosotros mismos.
Sabiendo ese primer acercamiento de cómo es el trabajo del alquimista, terminemos entonces ahora con las sustancias en las que se trabaja. Decíamos, bueno, aquí hago la pausa de siempre. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Levantan su mano o abren su micrófono y me interrumpen, por favor. Fíjense que, ok, sí. Entonces, hablábamos ya de los metales burdos, estos aspectos secretos, oscuros, desconocidos o vergonzosos, es decir, las partes oscuras de nosotros, aquello que no queremos que la gente se entere o aquello que ni siquiera nosotros queremos aceptar. En esto está no nada más lo que yo oculto, sino lo que se queda detrás de donde yo veo. Pueden ser cosas que ni siquiera yo sé que tengo o que me gustan o que me disgustan. Llamémosle ahora los traumas y los delirios y los defectos y nuestras debilidades, etcétera. Esas son las piezas que vamos a conseguir para trabajar en el horno, para trabajar en la mesa, para meter al laboratorio. Entonces, buscar que salga algo turbio de nosotros, algo que nos dé pena o que nos dé miedo, es como el trabajo del alquimista que salía al bosque a meterse en una cueva, a escarbar en el lecho de un río o a picar la piedra en una montaña. O a buscar entre las baratijas o los recuerdos o la basura algo que tomar para regresar a trabajar. Luego está el calor, los talentos, los vicios, defectos o cualidades. Es este hacer cotidiano que nos provoca pasión, que nos provoca intención, que nos conecta con la emoción. De allí es de donde vamos a obtener el calor. Es nuestro estar vivos lo que vamos a convertir en calor. Decíamos la vez pasada que siempre va a ser de leña o va a ser de elementos vivos o que contuvieron vida. Y eso es a lo que se refiere con que el calor lo vamos a generar viviendo. El alquimista no se va a encerrar, no nos vamos a encerrar en una cueva, en una choza o en un sótano a hacer las cosas. No, tenemos que salir a conseguir la leña, a cortar la leña para meterla al laboratorio y poder quemarla en el horno. Es decir, tenemos que vivir en el mundo, en el cotidiano, en lo social, en la familia, en el contacto, trabajando, estudiando, haciendo, comiendo, yendo al baño, construyendo, destruyendo, rozándonos con los demás. Luego vienen los reactivos, como personas, ideas, cosas con las que vamos a combinar nuestro trabajo para que le suceda algo. La principal diferencia entre reactivo y catalizador es que el reactivo entra en contacto con nuestro trabajo y se transforma junto con nuestro trabajo. Y el catalizador entra en contacto con nuestro trabajo y sale en el mismo estado, en la misma condición. Y después vamos a ver la limpieza. Hoy mismo vamos a ver la limpieza, que es la contención, el respaldo, un escape y el descanso. Es decir, no tenemos por qué perder la vida o perdernos a nosotros mismos en la alquimia. Necesitamos tener un salvavidas. No nada más la protección, el casco, que es el crisol, que sabemos que es seguro, sino un lugar en donde descansar. Bien, los reactivos catalizadores van a ser personas, ideas, cosas que tengamos alrededor. Si son personas, es muy fácil que sea la familia, que sea la pareja, que sean los hijos o que sean los padres, pero también pueden ser los jefes, también pueden ser los vecinos, también pueden ser los compañeros antiguos de la escuela que volvemos a ver por alguna situación. Ahorita, en esta nueva realidad, podría ser otro usuario de una red social que ni siquiera conocemos, pero que se convierte de pronto en los llamados troles.
escribo cualquier cosa y el cuate contesta o la chava me agrede o cree que ya la ofendí, luego me empieza a publicar cosas. Esos son personas, esas son ideas, esas son fuerzas que yo puedo tomar para meter a mi trabajo. Los hábitos, el tener las costumbres de hacer algo, también lo puedo meter. Es diferente el hábito que utilizo como combustible al que utilizo como catalizador. El que utilizo como combustible es para que me mantenga vivo y haciendo cosas. El que utilizo como reactivo o catalizador es el hábito mismo metiéndose a trabajar. Si lo que voy a trabajar a lo mejor es mi prepotencia, a lo mejor tengo el hábito de decir, ¿me entiendes? En lugar de preguntar, ¿me explico? Y ese hábito de decirle al otro, ¿me entiendes? Es un hábito que voy a meter con mi prepotencia, lo voy a conectar, lo voy a relacionar. Y entonces, para que mi prepotencia pueda ser trabajada, voy a tener que anular el hábito de decir, ¿me entiendes? O transformarlo en un me explico para que la responsabilidad sea mía. O acentuarlo. Cada vez que yo diga, ¿me entiendes? Voy a lo mejor a acentuarlo diciendo, porque quizá yo estoy hablando en un nivel que no alcanzas a entender. Para entrar en la frustración, en la situación de tener que exponer cómo siento que soy superior a ti y con todas sus consecuencias. Entonces estoy tomando ese hábito para revolverlo de alguna manera, de diferentes formas, con mi prepotencia o con mi soberbia o con mi pedantería. Y que estoy poniendo ese ejemplo, pero podría ser revolverlo con mi sumisión, con mi menosprecio, con mi falta de autoestima. O puede ser que lo voy a revolver con mi recuerdo de todo el tiempo estar haciendo una referencia a mi abuela dice y mi abuelita dijo y yo aprendí de mi abuela y ese proyectarme a través de una persona a la que yo le doy autoridad, ese puede ser también mi trabajo. Bien, entonces los hábitos también son elementos que pueden ser reactivos, los meto y, y los transformo junto con mi obra, o catalizadores, me voy a quedar con el mismo hábito. Mi hábito de, no sé, de poner los zapatos siempre el izquierdo en su lugar, el derecho pegaditos abajo de la cama. Y ese es mi hábito. Y así lo voy a dejar y se va a quedar igualito. Nada más lo voy a utilizar como referencia para trabajar algo, a lo mejor mi necesidad de orden. Soy maniático del orden y entonces quiero trabajar mi manía del orden, pero me voy a dar cuenta que eso es lo único que voy a mantener ordenado, mis zapatitos en la cama. Y entonces estoy utilizando ese hábito como un catalizador. Se mete a la ecuación, pero se va a quedar igual. Las historias, hablando por ejemplo con esto de el ejemplo que les decía yo de la abuelita, de siempre hacer referencia a mi abuela me enseñó, mi abuelo que fue un político famoso, él escribió un libro en donde dice, y ese hábito de referirme a algo que me da pertenencia y me da sentido, bien, eso podría ser una historia y entonces recupero esa historia, pero esa historia puede no ser bonita, esa historia puede ser amarga y difícil. Puede ser que la historia sea el contar cómo a mí me buleaban en la escuela, o la historia de cuando tuve un accidente y me quedó doliendo una pierna y ahora pues ya no puedo cargar cosas. Estoy utilizando una historia para convertirla en un reactivo, en un catalizador. No voy a transformar la historia, no es que quiera yo transformar mi manera de reaccionar a esa historia porque entonces ese sería un metal burdo para trabajar. No, quizá voy a utilizar la historia para trabajar otra cosa, más grande o más pequeña. No hay una referencia establecida. Y finalmente, las emociones. El hábito de tener una emoción o la tendencia a explotar en una emoción, explotar en miedo, explotar en tristeza, explotar en enojo o explotar en alegría y en afecto. No puedo dejar, me es imposible ver a un perrito en la calle y no puedo dejar de acercarme a decirle algo bonito y tocarle la cabeza y buscarle a ver quién lo rescata. Ah, bueno, ahí hay una emoción
que está siendo muy importante. Eso lo puedes utilizar como reactivo, como catalizador. Y a lo mejor lo que quieres es utilizar esa necesidad de afecto o esa necesidad de ser importante o esa necesidad de manifestar la alegría, la utilizas para trabajar algún aspecto en ti. Una represión sexual, a lo mejor un hábito de comer cuando estás nervioso, a lo mejor el, el necesitar tener dinero y mostrarlo, y lo conecto con esa emoción que domina. Una cosa es lo que voy a trabajar, otra cosa es qué voy a utilizar en contacto para hacer el trabajo. Y bueno, esta es una lista que no tiene punto final, podría allí terminar en un etcétera. Así como son las emociones, pueden ser los conceptos, pueden ser los títulos, puede ser mi noción del mundo, mi percepción de la bondad y la maldad. Cualquier elemento que domine en mi vida o que yo pueda señalar, objetivizar, como aislar de lo demás para poderlo conectar con mi trabajo. Algo que me permita, al combinarlo con mi trabajo, con mi obra, cumplir con el cometido. Todavía a lo mejor no queda muy claro. Veamos más a fondo. Para transmutar la sombra, además de calor, vamos a utilizar elementos que influyan en esa sombra. Estoy generalizando sombra. A veces no es sombra, a veces son cosas claras las que quiero trabajar. A lo mejor asumo abiertamente y claramente ante los demás un rasgo y ese es el que quiero trabajar. Estoy como reduciéndolo a la sombra porque la mayor parte del trabajo alquímico lo vamos a hacer sobre la sombra, pero puede ser sobre cualquier aspecto de mi vida que yo quiera mejorar. Y esto está en la analogía de la historia, de cómo eran los alquimistas en la antigüedad. Puede ser que ya hayas obtenido plata en tu trabajo y tienes plata verdadera, plata pura, plata de ley, y aún así la metes al horno a trabajar, porque no es que quieras deshacerte nada más de lo que no sirve, sino que quieres mejorar aquello que ya tienes. Entonces, hablamos de sombra como generalización, pero puede ser que un rasgo de luz, un rasgo importante de evolución, una característica tuya de bondad, de iluminación, de ser buena persona, la quieras meter al horno. Y al meterla al horno, le hagas el trabajo que corresponda, buscando transmutarla en algo mejor. Bien, son entonces elementos que participan en el trabajo y que pueden transformarse con él. No siempre se van a transformar con él, pero podrían transformarse con él. Y me gustaron tres frases para hacer esta referencia. Son muy semejantes, pero complementan una idea más grande. Las dos primeras no son mías. Toda felicidad deja algún damnificado. Quiero meterme un poco en ella. Cuando encontramos una felicidad, cuando logramos tener una experiencia feliz, hay alguien que sale dañado, hay alguien que sale expuesto, hay alguien que se siente excluido. Si, por poner un ejemplo burdo, si a ti te da muchísimo gusto el primer día que tu hijo va a ir a la escuela y entonces vas a recogerlo, sale de la escuela pequeñín, asustado o contento, y tú desbordado de amor y de afecto, te hincas y lo abrazas, esa felicidad que sientes tú, esa felicidad que siente él, puede estar dejando detrás a un niño al que su papá no lo fue a recibir. Y el que los vea a ustedes dos le causa daño. Y tú no lo ves, tú no alcanzas a percibirlo, pero hay alguien que sufre por la felicidad que tú tienes. Y que puede ser más clara la conexión cuando rompes con una pareja, cuando rompes con la familia, cuando le dices a tu mamá, ya me voy a vivir solo o ya me voy a casar. Esa felicidad tuya le deja un dolor al otro, a tu expareja, a tus padres,
a tu familia. Y a lo mejor ellos lo alcanzan a verbalizar y dicen, me duele mucho, pero todo sea porque seas feliz. Sería una frase que un padre podría decirle a su hija. Me duele mucho que te vayas, pero daré mi vida para que seas feliz. Allí está la felicidad dejando un daño, a alguien con un daño. Los muertos de mi felicidad, dice Silvio Rodríguez. Cuando logras algo, cuando alcanzas una meta, hay alguien que se quedó en el camino. Cada vez que tú tienes un triunfo y sientes que fuiste el primero, alguien, a alguien le mataste la ilusión de ser el primero y tú fuiste el primero. Se quedó en segundo, tercero o no llegó a la competencia. Siempre hay algo de muerte en la felicidad. No en la tuya a veces, pero podría ser también en tu felicidad. En tu misma felicidad, saber que algo se murió en ti. Y eso sucede cuando nos graduamos de la primaria, de la secundaria, de la prepa y de la universidad. Matamos al que era estudiante de ese grado, pero sentimos la felicidad y la plenitud de lo logré, voy al siguiente. Nosotros mismos dejamos muerto algo cuando nos casamos, cuando nos juntamos con una pareja, cuando empezamos una relación. Sabemos que se murió el otro. Aunque recuperes al ex, aunque regreses con él, sabes que algo se murió. Y cada paso que te da felicidad te debe dejar la conciencia de que algo se murió. Los muertos no se refieren nada más a personas. Hay muerte en muchas cosas. Si el último cumpleaños o el más reciente cumpleaños que pasaste, tú estabas feliz de tu cumpleaños, bueno, se acababa de morir un año antes. El que eras antes se murió. Ese año acaba de pasar. O sea, todos los logros tienen una muerte asociada. Y finalmente, todo nuevo vuelo deja atrás el nido. Cada vez que crecemos, tenemos que soltar, tenemos que despedirnos, tenemos que deshacernos de aquello que nos contuvo mientras no habíamos llegado a ese logro. La primera vez que lograste volar del nido, tuviste que dejar el nido atrás. No puedes decir que volaste si seguías agarrado del nido. Tienes que soltarlo. Y ese es un rompimiento en donde podríamos hacer la referencia hacia los reactivos y los catalizadores en la alquimia. El nido se quedó igual, pero tú tuviste que usarlo para poder hacerte consciente de ya no lo necesito. Ese es el nido de mi infancia, ese es el nido en donde crecí, ese es el nido en donde yo fui dependiente de mis padres, ese es el nido donde yo tenía que aprender en un lugar seguro, ese es el nido en el que las cosas se daban solas. Esta caricatura yo pensé que los huevos se reproducían solos en el refrigerador y que el pan se aparecía allí adentro. No, cuando sales y descubres que tienes que observar al nido como algo que se quedó igual y ya no está contigo. Y entonces asumes que puede ser mejor. O puede ser que no sea nada más un catalizador. Tú tenías a lo mejor una pareja o una relación maravillosa con tus padres o con tus hijos y al momento del rompimiento los dos se transforman. Ya no van a volver a quedar los mismos, ya no van a volver a ser iguales. Y la casa que compartieron como pareja, como hijos o como padres, ya no va a volver a ser la misma. Algunas veces hasta hay que deshacerse de ello, o deshacen tu recámara, o deshaces toda la casa, o la vendes, o te cambias simplemente, o la rentas y metes a alguien más. Sigue habiendo un cambio, un impacto fuerte en aquello. Es entonces la conciencia de, para que algo se transforme o se transmute en mí, aquello que estuvo en contacto puede transformarse y transmutarse conmigo. Y si no hubiera estado eso en contacto, no hubiera sido igual mi transformación.
Bien, entonces, hacemos este trabajo de meter algo a la alquimia, al proceso alquímico, para transmutarlo en algo más elevado. Ese trabajo puede durar 10 minutos, puede durar 30 años. Ese cambio puede ser diminuto o puede ser dramático y convertirte totalmente en una persona distinta. Y va a haber en ese logro muchas huellas, muchas cicatrices, muchas cosas que tengas que soltarte, mucha escoria y basura de la que te tengas que deshacer. ¿Cómo sucede el trabajo? ¿Qué es lo que hacemos al meter las cosas al horno? Bien, en alquimia hay una frase que es muy conocida. Solve et coagula. Significa disolver y coagular. Y está representado o lo asociamos a veces con el Ouroboros, que es la serpiente que se come a sí misma, que se come su propia cola. Y si se sigue comiendo, pues entonces, ¿quién se está comiendo a quién? Y si no se sigue comiendo, entonces el proceso es como el arquetipo del circuito, del ciclo, el final se convierte en principio. Pero también nos está hablando de una transformación de sí mismo, de digerirnos a nosotros mismos para nutrirnos. Entraremos más a fondo, a lo mejor, más adelante. ¿Qué hago para disolver? ¿A qué se refiere el solve de la alquimia? Bien, se refiere a que el calor por sí solo no rompe la estructura. Necesita o es posible que necesite un elemento extra. Nosotros no nada más metemos las cosas al fuego, sino que hacemos algo con ellas para que el fuego pueda hacer su trabajo. Y cada una de las opciones que están en tu pantalla son analogía del trabajo que vas a hacer con algo o con alguien, con un reactivo o con un catalizador. Vas a entrar en fricción, hablar con el otro y exponerle tu punto y decir, no me gusta que me trates de esa manera. Pero así nos hemos llevado siempre. Sí, siempre, hasta hoy. A partir de este momento no quiero que vuelvas a hablarme de esa forma. Y estás entrando en fricción. Estás haciendo que el contacto directo con el otro rompa a uno o al otro, o a los dos. La fricción es como meter la lima, como tallar una cosa con la otra. Y entonces a lo mejor tu necesidad de reconocimiento es la lima que va a tallar que vas a tallar sobre la moneda para que la moneda deje de ser moneda y se vuelva limadura, se vuelva polvo de metal. Y esa fricción la vas a imprimir sobre la moneda. Entras en fricción con el otro. Cada vez que necesitas encontrar una parte nueva tuya para trabajar, quizá necesitas limar lo que está por fuera o tallar una con la otra. Así como cuando el Boy Scout quiere hacer fuego y talla un palito sobre otro de diferentes maneras, en círculo, uno en perpendicular, la manera en que sea, está provocando fricción y a lo mejor esa fricción está provocando calor que está por fuera del horno. Pero esa fricción también es quizá para romper al otro. Quizá esa fricción es la misma que hace el cuchillo para cortar algo en dos. Es fricción del filo contra la superficie. Es el contacto de una cosa con la otra. Y esto lo podemos ver como el ponerle aceite a una pieza de carne que vas a cocinar. Está en contacto para que el calor que se guarda en el aceite sea el que cocine a la carne. Porque la carne se va a cocinar diferente con aceite que sin aceite.
y entonces entras en contacto en el aceite. Pones el aceite a trabajar con la carne. Ese sería un proceso. Observa que disolver en la alquimia no nada más se refiere a disolver con un solvente, que sería un punto más abajo, a que una sustancia se disuelva en otra que sea líquida. Disolver se refiere a romper la estructura del otro. Entonces, con la inducción igual podemos disolver al otro, es decir, llevarlo a algo. Inducimos, como en las emociones, el inspirarle al otro tristeza, inspirarle alegría, inspirarle afecto, inspirarle enojo, inspirarle rabia, inspirarle indignación. El que tú tengas una emoción y se la conectes al otro, se la inspires, eso sería inducción. Entonces, allí puede ser que tú empieces a trabajar algo en tu interior y para eso necesites inducir al otro a una emoción, inducir al otro a una idea, convencerlo de algo. Eso es inducción. Y a lo mejor siempre has sido muy respetuoso de las reglas y has sido muy ñoño con las estructuras y la autoridad. Y necesitas meter eso a quemar. Y quieres hacer una travesura, o quieres cometer un delito, o quieres simplemente burlarte de la autoridad, pero no te atreves solo. Y te buscas al amigo que, con el que compartes todas tus aventuras y le dices, oye, ¿y si ahora hacemos algo que nunca hayamos hecho? ¿Y si, no sé, tomamos bolsas de agua pintada y en la calle se las aventamos a la gente para hacer troles, para hacer vandalismo, para molestarlos? Y si pasamos cerca de una patrulla y le mentamos la madre y vemos a ver qué pasa, eso sería inducción. Lo tratas de convencer de que te acompañe a hacer algo. Y no sé si se va a convertir en un catalizador, lo va a hacer contigo porque lo ha hecho antes, ir a pintar graffiti, y a lo mejor te convences a alguien y dices, vamos a pintar graffiti como cuando estabas chavo, órale, vas y que te enseñe a grafitear. O se convierte en un reactivo y le digas, vamos a mentarle la madre a un policía y dice, no, mentarle la madre, no, esto es muy suavecito. Vamos a aventarles una tuerca para romperles el vidrio a la patrulla. Y eso entonces, en contacto con tu respeto a las autoridades, te haga un efecto grande. Tú buscas entonces la inducción para generar en el otro un estado que te permita hacer tu trabajo. La amalgama es hacer una mezcla de dos cosas. Amalgamar es mezclar al grado de que dos elementos se conviertan en un solo. Es hacer una mezcla, es combinarse con el otro. Y muchas veces la amalgama es una pareja. Cuando tenemos una pareja, estamos amalgamados. Es decir, cambian tus formas de comer, cambian tus ritmos, cambian tus maneras de andar en la calle. Pero también sucede cuando tenemos una mascota. Tienes una mascota y haces una amalgamación con ella. Ya tu ritmo es distinto, tus costumbres son diferentes, tus hábitos se modificaron. Y ahora hasta tus finanzas cambian, porque ahora tienes que pensar en gastar en la comida, en gastar en la arena del gato, en el veterinario y en la correa. Y ya creció y ahora le tengo que cambiar una correa distinta. Y cambia también tu impacto de tu manera de darte placeres y dices, ahora le voy a comprar este juguetito. No lo necesita, pero quiero porque me da placer comprarle un juguetito. Allí estás haciendo una amalgama con una mascota. Y entonces esa amalgama la puedes utilizar para hacer tu trabajo. Para decir, me voy a ser más responsable porque soy un irresponsable. O me voy a ser más irresponsable porque soy demasiado responsable. Y a través de la amalgama haces el trabajo. Disolver puede ser el romper con el otro, el poner distancia. A lo mejor eres una persona que te consideras muy buena persona, que tienes mucha bondad,
pero quieres disolver o enfrentarte a disolver la relación con tu madre y decir, ya no voy a tener una relación con mi madre. Soy muy buena persona, pero con mi madre no la vuelvo a ver porque me intoxica y me envenena. O mi padre, que nunca me atendió y que un día se me ocurrió de romántico ir a buscarlo porque, mi papá me abandonó, lo voy y lo encuentro y después descubro que sigue siendo el mismo patán y disuelvo la relación con él. O descubro que es una persona maravillosa, pero que no la necesito en mi vida. Y entonces disuelvo mi relación con él. Disolver aquello que meto al horno eh, pierde importancia por estar en contacto con otro medio. Y finalmente, la ignición. La ignición es importante en la alquimia porque, bueno, en algún momento comentábamos que del azufre está compuesta y otros nitritos y nitratos están compuesta la pólvora. Bien, así hay entonces elementos que vamos a revolver o vamos a combinar para que al meterlos al horno se vuelvan inestables y exploten y se enciendan y se carbonicen y se quemen. Y de allí entonces haré mi trabajo. Recordamos que hay diferentes niveles de calor o de fuego. El que calienta, el bonito, el que acompaña y el que destruye, el que incinera. Entonces, allí estaría la ignición. Te utilizo para incinerar mis preferencias, para incinerar mis hábitos o mis necesidades. Y entonces, el disolver es el romper la estructura, ya sea la estructura de lo que estoy trabajando o la estructura del reactivo que me va a acompañar para hacer el trabajo. Esos son algunos ejemplos. De allí, en tu analogía, en tu vida, en tu cotidiano, puedes encontrar diferentes maneras de entender lo que sucede cuando trabajas con algo. Pero no nada más rompemos. Una vez que hemos roto la estructura, si rompimos la estructura, es para separar lo útil de lo inservible. Y entonces a eso se refiere el coagula, a coagular, a obtener lo que es útil, a separar la escoria del metal. Y hay diferentes maneras para coagular. Cuajar es lo que le sucede a la gelatina o al flan, que siendo un líquido cambia y se convierte en un semisólido o en un sólido. Se solidifica a diferentes grados. Bien, eso puede suceder una vez que hicimos el trabajo. Bien, metimos una relación a trabajar porque tengo yo una relación enfermiza con mi mejor amigo o con mi mejor amiga porque a mí no me gusta él y yo o ella y yo lo quiero como amigo, pero ella o él quiere una pareja conmigo. Y no, yo voy a lo mejor a disolver ese juego de que me coquetea y ese juego de que espera que yo algún día le haga caso. Lo disuelvo y entonces lo que voy a obtener después de haberlo disuelto es una amistad verdadera. O es a lo mejor un juego de ser cupido y le voy a conseguir pareja. Y eso es lo que obtuve, lo que resolví de haber disuelto el crush que tenía conmigo. Y entonces lo convierto en algo que ya no fluye, lo convierto en un sólido, en algo tangible. Descostrar, cuando algo trabajamos y ya que está trabajado, entonces se quema. Imagínate un pan, tal cual. Metes una bolita de masa y la bolita de masa después del horno sale con una costra, así con el bolillo, con la orilla del panqué. Y tal vez eso lo quitas. Y observa que tú puede ser que te quieras quedar con el pan o con la costra. Eso depende del trabajo que estés haciendo. No siempre nos quedamos con un lado. Puede ser que a veces nos quedemos con el pan y desechemos la costra. Y otras veces nos quedemos con la costra y sea la costra la que vamos a volver a trabajar. Si vas a hacer capirotada, a lo mejor te sirve más quedarte con la costra, la parte dura del pan para que quede crujiente en la miel.
Pero a lo mejor si vas a hacer figuras de migajón, pues te vas a quedar con la parte más blanda del pan para combinarla con resistol y hacer entonces artesanía de migajón. Depende cuál es la parte que quieres trabajar. Esa analogía sucede con tu trabajo interno. Quieres a lo mejor trabajar tu ineficiencia en el aseo personal. Bien, entonces esa ineficiencia con el aseo personal lo metes a trabajar quizá con una relación de pareja, o lo metes a trabajar, vamos a cambiarle de pareja, para no decirlo tanto de pareja, con un trabajo, ir a buscar un trabajo a lo mejor de contacto con el cliente, y eso te convierte en un punto de fricción, en una necesidad de mantenerte limpio y presentable cuando la gente llegue. Y el día que haces concha y no te bañaste, ves cómo la gente te voltea a ver el pelo y cómo la gente se tapa la nariz o cómo la gente se hace para atrás porque no te lavaste los dientes. Y entonces estás encontrando allí que tu trabajo está siendo quemado, friccionado, depurado en el horno. Y de allí va a salir una costra o va a salir un pan. Va a salir una parte blanda o va a salir una parte quemada. Y la parte blanda a lo mejor es que tu jefe te dice, oye, no sirves para eso porque no estás muy bien allí, te voy a pasar a este otro departamento, y te meten a otro lado en donde creces muchísimo. O sale una costra y un cliente se queja porque eres una persona sucia. Y entonces eso te marca, vamos a llamarle una costra, a ese estigma que te marca de, me dijeron sucio y no tengo carta de recomendación de este empleo porque me dijeron es una persona sucia. Esa es la costra. Entonces, ¿te quieres quedar con la costra o te quieres quedar, tirar la costra a la basura? Depende tu trabajo, depende hacia dónde quieras dirigirte. Asentar, dejar algo que ya se cocinó, que ya se quemó, que ya sufrió la transformación del calor, dejarlo quieto, a que se asiente. Y entonces, igual, te quedas con el líquido de arriba, que sería como decantar, o te quedas con el asiento y desechas lo de arriba. Si te quedas con lo de arriba, se llama decantar. Entonces desechas lo que se quedó abajo y utilizas lo que quedó en la parte superior. Destilar. Algo pones a calentar, pones el trabajo. Eso es a lo mejor un líquido. Un líquido puede ser una relación, o puede ser una emoción, o puede ser un continuo, o sea, algo que fluye. Metes ese elemento y lo haces hervir, lo llevas a un máximo. Y ese hervir lo obtienes el vapor, que el vapor pueden ser ideas, puede ser creatividad, puede ser sueños, puede ser planes. Y entonces lo destilas. Y la destilación es obtener lo volátil para volverlo a convertir en tangible. De eso líquido obtienes la parte más volátil, lo que más flota, y en un contexto distinto, la destilación, por ejemplo, de los alcoholes y las bebidas, después de haberlas calentado, se enfrían para volverlas a convertir en líquido. Y así obtenemos el alcohol. Bien, esa es una analogía de tu trabajo en la alquimia. Vas a tener una relación que te haga hervir la sangre para que las burbujas de tu sangre hirviendo suelten vapor, y ese vapor lo vuelvas a destilar y lo conviertas en, de hecho, el alcohol le dicen bebida espirituosa. Entonces a lo mejor al hervirte la sangre obtienes una probada de tu espíritu. Todo esto es analogía, todo esto es mental. Ya hablamos de decantar, conectándolo con el asentar, y el otro es el batir. Ya le rompí la estructura al huevo, ya separé la yema de la clara, y ahora el trabajo es moverlo, 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 moverlo para combinarlo con aire. Eso es batir. O sea, si quieres hacer merengue, haces clara combinada con pequeñas burbujas de aire. Utiliza una analogía. Necesitamos una referencia al Kybalión. Sería el pensar en el como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba.
Y entonces necesitamos hacer esa analogía. Así como es el merengue, que es huevo mm, sembrado de pequeñas burbujitas, así va a ser que en mi vida. Y a lo mejor ese merengue en mi vida es el hacer fiestas, el llevar gente a mi casa, el poner mi espacio para que haya gente superficial hablando de tonterías, oyendo música sin sentido. Y eso para mí me hace sentido como la yema, aquello lo que me nutre, que es mi casa, lleno de aire inservible, pero para llenar el espacio. Y entonces mi casa, que era un lugar oscuro y descuidado o que no le ponía yo atención, lo transformé metiendo gente cada vez más seguido, cada 15 días haciendo una reunión o una fiesta, y eso hizo que yo encontrara a lo mejor un cambio en mi manera de tener mi casa, porque ya no me gustó que la vieran tirada, entonces cada vez la limpio más, o en mi manera de prepararme alimentos. Y descubrí que sí me gusta cocinar, porque pues ahora ya les hago las botanitas y les hago las probaditas o las bebidas y le pongo atención y a lo mejor descubro que puedo atender a otro. Y esa fue la transformación que yo busqué. El descubrir que sí puedo pensar en el otro. El descubrir que mi espacio es importante. El descubrir que estar solo no me hace feliz. Y eso puede haber sucedido al meter algo a trabajar en el horno y al recuperarlo, decidir cuál es la parte útil y cuál es la parte no tan útil de mi trabajo. Y aprender a separar la pérdida. Aprovecho la obra, pero desecho la pérdida. En la alquimia se habla mucho, en la literatura alquímica secreta, se habla mucho de que el resultado de la obra eran gases, a veces explosivos y a veces venenosos, o explosivos y venenosos, y escoria, es decir, material inservible, sin forma o compuesto de lo que sobra del trabajo. La escoria es como la costra de los metales. O la escoria también es la tierra que resulta de quemar algo demasiado. O sea, aparte de las cenizas, como lo que no se pudo quemar, la arena, pues. También a eso le llaman escoria. Entonces, el estar consciente de los gases de la escoria es estar consciente de lo que voy a dejar perder, de lo que es basura y soltar la basura. Y esto quiero conectarlo con las frases que hablaban de la felicidad. Toda felicidad deja algún damnificado. Y ese damnificado son gases o son escoria. O es explosivo o es venenoso. Es algo que sobra de mi trabajo. ¿Vamos a lastimar? Es posible. ¿Vamos a causar dolor? Es posible. ¿Vamos a destruir cosas? Sí, es posible. ¿Vamos a perder? Seguro vamos a perder. Porque hacer el trabajo de la alquimia es desechar la pérdida, es obtener lo que ganamos y por lo tanto deshacernos de lo que perdemos. Y para poder transmutar o transformar algo, tenemos que quitarle las partes que no lo dejan avanzar al siguiente nivel, que no nos dejan avanzar al siguiente nivel. Esta parte tiene otra faceta. No nada más es aprender a deshacernos de, sino, sino también aprender el peligro que conlleva cuando no nos deshacemos de algo correctamente. Dime, Andy. ¿Podrías dar otro ejemplo de quedarnos con lo que nos sirve y desecharlo, la escoria, pues, por favor? Sí, sí. Es Eh, bueno, pensando, por ejemplo, cuando
tuvimos un padre ausente, o la madre ausente o el padre ausente, y vamos y los buscamos porque teníamos la necesidad de hacer el proceso, de cerrar un ciclo, y lo encontramos, y nos encontramos con una persona que no nos gusta, y nos encontramos con una persona que hasta nos daría como vergüenza, o que nos encontramos con una persona que no nos quiere. Bien, y vamos a quedarnos en el no nos quiere. Me encuentro con el padre ausente, o me encuentro con una ex o con un ex ausente, o me encuentro con un amigo de la primaria al que yo amé muchísimo y lo quería tantísimo, y cuando me encuentro con él no me quiere. Ya no me quiere la ex, ya no me quiere mi padre, ya no me quiere mi amigo al que yo adoré. Y ese que no me quiera me deja un dolor, me deja un vacío, me deja una sensación de no soy importante, me deja una autopercepción de humillación, de me humillé. O sea, yo llegué diciéndole, es que fuiste tan importante en mi vida, y el cuate se volteó y me dijo, pues no sé por qué. ¡Oh! Te deja un dolor, o te deja asco de ti mismo. Esa es la escoria. Quizá no es útil el sentir la humillación, la indignación, el dolor, el asco, la baja de autoestima. Eso no sirve. Deshazte de eso. Quizá la parte útil de la experiencia es descubrir que tú eres capaz de querer al otro. Y al revisar la situación, dices, descubrí que puedo tener un amor antiguo, un cariño viejo, que puedo querer incondicionalmente porque no conocía a mi padre, porque ya no me acordaba en quién se había convertido mi amigo de la primaria, porque yo ya le había perdonado todo lo que me lastimó mi ex. Descubro que puedo querer de manera bonita. Esa es la parte útil de mi experiencia. La escoria es el haberme sentido humillado, rechazado, o que me hayan puesto en ridículo. Eso es escoria. De eso me deshago. Esa parte no la quiero trabajar. Pero quizá el trabajo es al revés. Quizá no importa lo buena persona que yo pueda ser, sino lo que quiero regresar al horno ahora es precisamente la humillación que sentí. Y la humillación me lleva a volverlo a meter al horno y decir, ¿por qué me es tan importante que me quieran o que no me quieran? Experiencia personal pequeñita, se las cuento. Había un cuate en Twitter que a mí me encantaban sus tweets, y entonces yo le daba like a muchos de ellos, obviamente de política, porque en Twitter soy muy político. Y puso uno y le contesté, y entonces vino un pro AMLO a hablar conmigo y hablé con él, y después de varios tweets no logré nada con el pro AMLO. Lo único que logré es que el cuate al que yo admiraba me puso, ya me aburriste, y me bloqueó, porque yo había escrito mucho para tratar de convencer al pro AMLO. Y cuando me bloqueó, sentí eso que ahorita les contaba, como indignación, como ¿por qué me bloqueas? O sea, yo que te sigo, yo que te quiero, yo que te cuido, y tú que eres tan importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo tengo entonces allí la oportunidad de descubrir que lo importante no era qué podía yo decir o no en la cuenta, sino lo importante fue la escoria, el sentimiento de me bloqueo a alguien que piensa como yo. ¿De qué me sirve? ¿Para qué lo voy a usar? Y entonces esa indignación es la escoria, que posiblemente me quiero yo quedar a trabajar y regresarla para combinarla tal vez con otras redes sociales. Tal vez, por ejemplo, ahorita con el decírsela a ustedes y que digan, ¿cómo? O sea, Chan es de los que se ponen a pelear ahí contra los chairos en Twitter, de los que mientan madres y de los de los fachos y fascistas. Sí, me meto y me pongo a trabajar en eso porque ahora es mi imagen, ya no mi imagen de alquimista y que le estoy dando una plática de filosofía, sino también del otro güey humano político desconectado de la trascendencia que quiere que el observador se muera. Así, esa puede ser entonces la tarea que debo regresar al horno.
Ahora los meto a ustedes a ese horno de esa indignación y de esa imagen como, como reactivos, si es que ustedes cambian su imagen que tienen de mí por lo que acabo de contar, o como catalizadores. A ustedes que les valga a ustedes lo que acabo de contar, pero el decírselos los usé para que me sucediera algo. Sí, creo que esa era la idea, ¿cierto, Andy? Sí, 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 muchas gracias. Ok. Además de que tengo que estar consciente de desechar lo que no me sirva y de recuperar lo que quiero volver a trabajar, aunque no para todos les parezca obvio qué es lo que sí sirve y qué es lo que quiero tirar, también tengo que estar consciente de una frase que me gusta por el juego de palabras. Acecha al peligro, que el peligro te acecha. Y me gusta el juego de palabras, soy muy ñoño si quieres verlo así, porque el primer acecha es con C, el segundo acecha es con S, porque son dos palabras distintas. Lo que quiero que hagamos con esta frase es que le pongamos mucho cuidado al peligro, lo estemos observando todo el tiempo, que no le quitemos el ojo de encima, porque el peligro nos va a sabotear. Acecha con C es de espiar, observar, y acecha con S es de sabotear, de amenazar. Entonces, yo quiero acechar al peligro para estar pendiente del momento en que puede echarme a perder el trabajo. Ese peligro es, en la antigüedad, muchísimo los gases venenosos que se expulsaban del horno. Muchas cosas al quemarse despiden gases venenosos. Hoy el peligro más claro que tenemos es el plástico. El plástico al quemarse o al calentarse en el microondas despide sustancias muy tóxicas que pueden causar la muerte. Bien, el horno de microondas es un atanor electrónico. También despide gases venenosos nuestro atanor. Los gases venenosos principalmente venían del mercurio. Hablando ahorita en este grado y nivel, el azufre, la sal y el mercurio cuando se calienta es altamente venenoso y si te descuidas, te mata. Y hubo en la historia muchos alquimistas que terminaron con insuficiencia respiratoria o muertos o con parálisis o con ceguera por no observar el peligro que les iba a sabotear el trabajo. Bien, el trabajo de lo que vamos a desechar no es la muerte ni el dolor, sino la locura y la ignorancia. Nuestro principal peligro no es morir o que algo nos duela. Eso ojalá no suceda mucho, porque el dolor nos va a transformar. Y la muerte, no digo la muerte de uno, sino la muerte alrededor, ojalá no suceda mucho en la alquimia. Pero el verdadero peligro, lo que nos puede sabotear, lo que nos acecha con ese, es la locura y la ignorancia. El creer que ya llegué, que ya soy muy fregón, que ya lo hice, ya soy un iluminado, que es todas esas frases al mismo tiempo, locura e ignorancia. Ese es el peligro principal que nos acecha. No precisamente el morir, no precisamente el causar dolor o el dejar un damnificado, o que alguien sufra porque dejamos el nido, sino el creer que ya lo hicimos bien. Dime, Andy. Existiría, o bueno, más bien estaría el peligro de perderte más en lugar de encontrar un camino más hacia ti. Exacto, sí. Ese es uno de Eso los sería peligros, como con la locura. como la locura, exactamente. El decir, ya soy Merlín y ya soy Thor, ya soy el gran maestro, ya soy Gandalf y ahora sí, el universo está a mis pies. Ese es un riesgo. Entonces, eso cuando suceda, porque es muy probable que suceda o es posible que suceda, lo único que tienes que hacer para evitarlo es volverlo a meter al horno. Siento que ya estoy haciendo las cosas bien. Siento que estoy entendiendo las cosas mucho mejor que mi maestro. A ver, mételo al horno. Y meterlo al horno puede ser exponerlo. Les confieso otra cosa. Eso es lo que estoy haciendo yo con estas pláticas. Yo siento que entiendo la alquimia mejor de como la entendía el maestro que me la enseñó. Y entonces la expongo con ustedes para meterla al horno, para saber
si verdaderamente estoy entendiendo algo que él no entendía. Ese es mi horno. Ese es mi nuevo horno. Y a lo mejor puede ser una tarea simplita y chiquita y poco significativa, pero es una de las que estoy haciendo. La estoy regresando precisamente para revisar si no estoy envenenándome de locura e ignorancia. Y una vez que entonces haces el trabajo, te encuentras con que tienes que regresar todos los días a seguir haciendo el trabajo. Te encuentras con el peligro de abrir la puerta y antes de abrir la puerta no me tapé la cara, o abrí la caja, o metí algo que no debía haber metido, o se tapó la chimenea y se llenó mi laboratorio de humo. Bien, hay un proceso en la alquimia de limpieza, de contención y escape. Un lugar seguro al que puedes retirarte cuando sientas que todo se desborda. Y es el último elemento de esta secuencia. El hogar no es la hoguera. A lo que quiero llegar con esto es, no es que tu casa la vas a convertir en tu laboratorio. No todo lo que trabajes lo vas a trabajar con tu familia y lo vas a trabajar en tu habitación y en tu cocina y en tu comedor. No hagas eso, porque entonces tu hogar lo conviertes en el horno, ni siquiera en el laboratorio, lo conviertes en una hoguera, en un quemar de brujas, en, en, un, en un fuego incontrolable. No, el hogar no es la hoguera. La hoguera la dejas aparte. La alquimia más antigua no se hacía totalmente en horno, sino se hacía en una hoguera, en una fogata, pues, la más anterior, o en una cueva para mantener el calor. Pero no era allí donde vivían. Es decir, no te metas a vivir al laboratorio, ni saques el laboratorio a tu casa. No hagas de tu vida cotidiana un continuo trabajo. Deja el trabajo de la alquimia en un lugar mental especial, aislado, porque si no lo haces así, lo que va a suceder es que no vas a tener escape, no vas a tener descanso. Sería eso lo mismo que convertirte en un ermitaño en la obra. Decir, quiero volverme un mejor ser humano, quiero iluminarme, y entonces me voy a subir a la montaña más lejana y me voy a aislar de todos y me voy a quedar allá para siempre, para entonces convertirme en un semidios. Y no vas a poder, porque para convertirte en un semidios tendrías que pasar por la experiencia de tener gente a tu alrededor, de que la gente se burle de ti, de que alguien te lastime, de que te asalten cuando vas en la calle, de que alguien te diga una grosería, de que te acosen como mujer o como hombre, te acosen también. Tienes que pasar por esas fricciones, por esos episodios, por esos dolores para poder ir depurándote. Entonces, no te conviertas en un ermitaño de la obra. No te dediques solamente a la obra. Deja que tu obra suceda en algún espacio del que puedas alejarte en algún momento. La soledad no es tierra fértil para el amor, y la obra de la alquimia es puramente amor. En la soledad no vas a encontrar nada. Sí, en tu laboratorio vas a estar solo. Cuando esté trabajando contigo vas a estar solo. Pero arriba, afuera, detrás de ti, va a estar tu familia, va a estar un amigo. Aunque no tengas familia, va a estar alguien. Va a estar tu jefe del trabajo, va a estar tu cliente, o va a estar el vecino, o va a estar tu perro o tu gato, el perico. Alguien va a estar afuera que no tiene que ver con la obra. Nunca apuestes lo que no estás dispuesto a perder. Si quieres hacer un trabajo de alquimia, si quieres meter algo a trabajar, no pongas en riesgo aquello que te dé la sensación de si aquí pierdo, mi vida no tiene sentido. No, entonces no lo apuestes. Si no estás dispuesto a perder, no lo apuestes. Y en la alquimia todo es apuesta, todo es intento, todo corre riesgo. Y no precisamente de que no te salga bien, sino de que a lo mejor empiezas a trabajar y te das cuenta que te vas a tardar 50 años en terminar.
Y 50 años para terminar un trabajo puede ser una apuesta que no quieras correr con un hijo o con una madre que a lo mejor ya está demasiado grande y dices, quiero trabajar con ella, pero va a tardar 20 años que se va a morir antes. No quiero apostar a ver morir a mi madre porque yo estoy trabajando la independencia y No, no quiero apostar eso porque no estoy dispuesto a perder. Ah, si me sale mal y pierdo, ¿estoy dispuesto a asumirlo? Entonces sí, puedes apostarlo. No quiere decir que forzosamente lo apuestes, sino que puedes, si quieres, si corresponde, si te toca, si tienes lo necesario. Finalmente, uno de los trabajos más importantes en la alquimia es combatir la soberbia y la petulancia. Y entonces, ríndete al refugio. Asume que no puedes con todo, que vas a necesitar dejar un espacio en donde cuando te canses te puedas tirar de espaldas, cerrar los ojos y aflojar el cuerpo. Y saber que estás seguro, que estás bien, que no necesitas levantarte a defenderte, que no necesitas cerrar las puertas por completo y aislarte y sellarlas. No, rendirte al refugio es saber que puedes estar muy comprometido con tu trabajo espiritual y el desarrollo de tu conciencia y la amplitud de tu alma, pero prendes la tele y ves Televisa y ves La Rosa de Guadalupe, 2 capítulos seguidos, y te entretienes un rato con eso y te quedas en eso y juegas con eso y abres Candy Crush o abres cualquier juego del celular y te entretienes, que te puedas escapar, que haya un refugio en ti. Y ese refugio puede ser también una persona que no tenga que ver con el trabajo, un hermano, una hermana, un papá, un hijo, en el que digas, ahorita ya me cansé, estoy harto, estoy agotado o estoy a punto de la depresión y de la ansiedad. Vente, siéntate conmigo, vamos a comernos un taco de frijol, vamos a ver la tele, cuéntame cómo fue tu día, vamos a pintar o te amarro los zapatos. Haces algo con esa persona para saber que hay un lugar en donde puedes descansar, en donde no, la vida no es una batalla continua, es una guerra, pero tiene batallas y espacios sin batalla. Ríndete al refugio, ríndete a pedir ayuda, a recibirla. Y no tienes forzosamente que decir, ayúdame. Simplemente voltar a ver a alguien y que te mire a los ojos y decir, esa es la ayuda que ella necesitaba. Suficiente. Asume entonces que no eres del todopoderoso. Y entonces tendríamos unas de las primeras partes de los elementos para hacer magia. La magia es el arte de gobernar las fuerzas de la naturaleza, con armonía, con inteligencia, con sabiduría, con prestancia, con facilidad también. Y las fuerzas de la naturaleza en todas sus manifestaciones. Solamente va a depender qué fuerzas puedo gobernar y cuáles no, del tamaño de mi fuerza, de mi propia fuerza, de mi conciencia, de mi capacidad de observar el ser de cada una de esas fuerzas, el sistema que las sostiene o que subyace en ellas. La alquimia es hacer magia y la magia contiene alquimia. Porque cuando tú metes a trabajar un rasgo que quieres cambiar de ti al horno y en ese horno descubres por algo que no te va a decir un maestro, al menos no aquí creo que vaya a haber un maestro que te diga cómo hacerlo y qué hacerle y dónde ponerlo, te lo vas a decir tú mismo, como el maestro que eres tú, te vas a decir cómo ponerlo, en qué ponerlo, qué hacer con él, si salió bien o salió mal, y una vez que lo sacaste del horno, con qué parte te quedas, con cuál de los dos vas a trabajar, o quizá trabajas primero con uno y después trabajas con el otro de los resultados. Y en ese proceso estarás haciendo magia, principalmente y básicamente porque vas a estar gobernando las fuerzas de tu naturaleza mental.
porque todo va a suceder adentro de lo que tú eres como entidad mental. Va a suceder en ti. Si estuvieras trabajando la alquimia afuera, en un horno de piedra, con el azufre en polvo amarillo y con el mercurio en líquido plateado, entonces no estarías gobernando las fuerzas de la naturaleza. Estarías gobernando las características y los elementos de la naturaleza. Pero lo vas a hacer adentro. Y eso va a ser magia. Y vas a lograr que una energía se mueva de una manera o de otra. Y eso va a ser magia. Y si logras, más allá de transformar tu entorno y de transformarte tú, que eso sería cambiar las formas, vas a lograr transmutarte, transmutarlas, que eso es cambiar la esencia. Con la magia transformamos y transmutamos. La transformación es cambiar la forma. La transmutación es cambiar la esencia. No puedes convertir el plomo en oro si no transmutas la esencia del plomo en esencia de oro. Pero sí puedes transformar el cobre en latón, combinándolo con estaño, fundiéndolo, amalgamándolo con estaño. El cobre y el estaño forman latón. Y eso es transformar, no es transmutar, pero también es alquimia. Bien, no toda la alquimia es magia, ni toda la magia es alquimia. Pero una parte sí lo son. Bien, ahorita tendríamos suficientes elementos ya para entender o visualizar o alcanzar a ver cómo era en la antigüedad el trabajo del alquimista y cómo puede ser en mí el trabajo del alquimista. De ahí en adelante, lo que tú crees y lo que tú redondees de tu creación mental es libertad total. Es decir, si tú, a mí no se me había ocurrido, pero si tú quieres imaginar que estás vestido de una manera determinada cuando estás en tu laboratorio, y ahorita a mí se me imagina, o yo me imagino, no, más bien, descubro que yo me imagino con una túnica, con capucha y con mangas grandes y túnica, pues, o sea, como falda abajo y descalzo. Tú lo haces. Tú imagínate cómo estás vestido, o tú imagínate qué cosas traes en las manos, o a lo mejor puedes hasta imaginarte que eres una persona distinta, que te ves diferente. Construye cada vez a más detalle tu espacio alquímico. Esa es mi invitación. Ese es hasta ahorita lo que yo te puedo ofrecer. El entorno para que hagas ese trabajo mental. Y sigas en el camino de decidir si quieres hacer alquimia o quieres conocer alquimia. Gracias. Me entrego la luz. Gracias. Eso es todo por este día de hoy. Luis, muchas gracias. Gracias, Beto. Qué bueno que llegaste. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Chan. Nos vemos, Santi. Abracísimo. Buenas noches, abrazo. Buenas noches. Nos vemos. Que descansen.